Dios les bendiga, hermanos. Aquí estamos contentos de estar en la casa del Señor. Continuamos con los estudios en Génesis. Amén. Ya acercándonos a la postrimería, ¿verdad? De este grupo de estudios, estudio 19. Amén. Donde vamos a estar cubriendo. Jacob se encuentra con Dios. Pero hemos estudiado este tema anteriormente. Te recordarás que él se encontró con Dios. Amén. Cuando estaba en aquel lugar que se llamaba Betel. ¿Verdad? El lugar en sí no tenía nombre, sino hasta que él se encontró allí. ¿Y Betel quiere decir? ¿Qué quiere decir Betel? Casa de Dios. Amén. Betel. Casi todas las palabras en hebreo que terminan él se refieren, ¿verdad?, al divino, ¿verdad?, al Dios de toda tierra. Y Bet, en este caso, es casa. Estaba Betlehem, que es casa de pan. Lehem, pan, y Bet, casa. Así que muchas de esas cosas, igual que Abimelech. Melech es rey, y Abi es de Abu, de papá. O mi papá es rey, ¿ok? O el rey es mi papá, o cosas parecidas. Así que Betel le llamó Jacob, pero en esta ocasión se vuelve a encontrar con Dios. Amén. Antes de encontrarse con el que él tenía miedo de encontrarse. Él tenía miedo de encontrarse con su hermano Esaú. ¿Por qué? ¿Te recuerda, verdad? El engaño, vamos a decirlo así, engaño que pues iba a tener que terminar de una forma similar, porque ya Esaú había rescindido de su primogenitura, la cual él despreció. Y aunque no lo hubiera despreciado, desde el nacimiento de ambos, amén, se había dicho, el mayor va a servir al menor. O sea que se iba a invertir los papeles. Así que en ese caso, Esaú iba a servir a Jacob. Jacob iba a estar sobre Esaú. Eso es lo que hemos visto está sucediendo, pero como quiera. El temor humano está en el corazón de Esaú, porque él sabe que la razón última para que él hubiera salido de su casa fue cuando su mamá escuchó qué cosa de parte de Esaú. Bueno, se había casado con una mujer impía, pero él había dicho respecto a Jacob, dijo, cuando mi papá muera, entonces yo me voy a vengar de Jacob y lo voy a matar. Así que en ese momento la mamá, Rebeca, decidió echarlo, ¿verdad?, hacia la tierra de su familia. Y ahí fue que terminó, en casa de aquel suegro que se llamaba Labán. ¿Ok? Así que ya salió de Labán. Eso lo vimos la semana pasada. Jacob huyó de Labán. Labán se le tiró detrás y lo alcanzó y tuvieron una reconciliación. ¿Ok? Ahí lo dejamos. ¿Ok? Así que el verso 55, capítulo 31, ahí es que va. Pero vamos a ver el trasfondo de lo que vamos a estar viendo hoy, capítulos 32 y 33. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a estar en esta porción bíblica, cuyo verso clave es los versos 9 y 10 del capítulo 32, que dice de esta forma: y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. O sea, cuando él fue hacia Harán, él iba él solo y nadie más, iba escapado, no llevaba bienes ni nada, iba pelado, en dirección a casa pretendiendo encontrar a su familia allá. Y no tenía esposa, no tenía nada, o sea, él fue allá a ver que el Señor le dirigiera, y él no salió de muy buena situación. Pero ahora regresando, decía que estaba sobre 2 campamentos. Si usted leyó la historia, que supongo que sí, ¿a qué 2 campamentos se refiere? No, se refiere a que las que venían con él, cuando él se fue a encontrar con Esaú, él los separó en 2. Y él notó que aún separados en 2,
eran 2 caravanas gigantes. Y él se maravilló porque él salió solo de casa de sus padres y era de regreso 20 años después, para ser exactos. El Señor le había bendecido y le había prosperado. Allí iba con sus 2 esposas, sus 11 hijos. Raquel estaba preñada de Benjamín. ¿Ok? Entonces iba de regreso a la casa de su padre, a la tierra de su padre. Pero el temor estaba con él porque él no sabía cómo iba a ser su encuentro con Esaú. Él estaba pensando mucho en Esaú. Amén. Aunque tenía a Dios en su mente, como usted lo ve aquí. Amén. Importante, pero antes de encontrarse con Esaú, él tuvo que encontrarse con Dios. Amén. No porque él lo estuviera buscando, porque Dios lo buscó a él. Así que ese es el contexto, pero estos son los versos claves. Este es el contexto de lo que vamos a estar viendo hoy. Cómo el Señor bendijo a Jacob y cómo el Señor estaba en los asuntos de Jacob. Usted tiene que mirarse en la vida de Jacob, porque Jacob, cuidado que le podemos encontrar muchos defectos, ¿verdad que sí? Al igual que prácticamente casi todo personaje bíblico. Algunos dirían, no, porque a Daniel, el profeta Daniel, no se le podía encontrar casi defectos, ¿verdad? También el Señor Jesús no se le encontraban defectos. Pero José tenía muchos defectos. A pesar de que uno a veces por la emocionante, ¿verdad?, e impactante de su historia, a veces uno no lo nota mucho. Jacob tenía muchos defectos. Isaac, Abraham. Así que vemos, sin embargo, Dios obrando en la vida de Isaac y en la vida de Jacob ahora también. Y usted va a ver también en la vida de Esaú, cumpliendo lo que Jehová había dicho acerca de Esaú y acerca de Jacob. Amén. Esto nos ilustra que no es por nosotros ser buenos y perfectos, sino por tener temor de Dios. Amén. Ahora, en el caso de Jacob, se ilustra bien claramente que Dios tenía un propósito grande con él. Amén. Y por eso las cosas Dios las hacía en la vida de él. Pero si nos transportamos a nosotros, el Señor tiene propósito con nuestras vidas también. Quizás nosotros no vamos a ser patriarcas de una nación, pero el Señor tiene propósito con nosotros, por lo tanto Él va a cumplir el propósito de nosotros. Amén. Aun cuando el Señor tenga un propósito con nuestra vida, eso no quiere decir que nosotros vamos a ser descuidados con nuestra santidad y con nuestro caminar con Él, sino más aún. Amén. Y por eso es que tenemos que ver a Jacob en el marco de que el varón, cuando salió de allá de su casa, él no conocía al Señor, el Dios de los padres. Es como cuando alguien le llama y dice, pues sí, yo me crié en la iglesia de mis papás, yo iba con mis papás van a la iglesia. Eso no quiere decir nada, ¿verdad? Porque la convicción de cada uno es personal. Eso pasó con Jacob. Cuando él vino, se encontró con Dios en Betel. Y él dijo, yo no me había dado cuenta que Dios estaba en este lugar. Y tuvo miedo. Y le puso, no es otra cosa sino casa de Dios. Cuando fue allá, a Labán, vemos que Dios estaba con él. Y él dentro de todo, ¿verdad?, hacía sus movidas y cosas. Algunas eran cuestionables, pero Dios estaba con él. Amén. Ahora, ¿qué debemos ir esperando de una persona que está con el Señor? Según pasa el tiempo, que se vaya santificando más, perfeccionando más. Así que usted debe poder ver en Jacob cómo él iba cada día apegándose más al Señor. Amén. Porque no podía ser el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. No era el Dios de abuelo y el Dios de papá. Tenía que ser el Dios de él. Amén. Y esa transición es la que vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo en este capítulo, si lo comparamos con los capítulos anteriores, cómo él va en ese caminar con el Señor. Amén. La verdad central. Jacob se iba a encontrar con Dios otra vez y con Esaú. ¿Okay? ¿Qué vamos a ilustrar con esto? El poder de Dios para cambiar vidas. La vida de Jacob. ¿Okay? Y la vida de Esaú. Amén. Vamos a ver Dios obrando evidentemente en las vidas de estos dos hermanos. Amén. Así que ahí vamos, mire. Esa es la meta de aprendizaje. ¿Ve? Ya ahí está, estamos casi adelantando la historia, ¿verdad? Ya ahí están amistados. ¿Qué es lo que debemos aprender hoy? ¿Ok? Vamos a conocer acerca de la historia de Jacob, Esaú y el Señor cuando se encuentra con Jacob. ¿Ok? Y nosotros tenemos que estar convencidos de que como el Señor obró en las vidas de ellos para cambiarlos para bien, el Señor puede obrar en nuestras vidas también, en las vidas de los demás. Especialmente en aquellas personas que uno dice, eso no,
ahí no hay más nada que hacer. Pues Dios se especializa mucho en esos que dicen, o de los cuales se dice, ahí no hay más nada que hacer. Amén. El Señor, a todo aquel que quiere, se transforma, que Él obra para transformación y para bendición. Así que vamos a ir a la historia bíblica en esta noche. Bien, el bosquejo, vamos a tener 3 ilustraciones grandemente, ¿ok? Jacob tiene miedo de reencontrarse con Esaú. Eso es lo primero que vamos a estar viendo. Jacob y el ángel en un lugar que se llamaba Peniel, ¿ok? Así que otra importante parte es cuando vayamos al encuentro, al reencuentro de Jacob y Esaú. Amén. Y entre medio, pues hay grandes porciones de la historia. Se notará que estamos prácticamente en 2 capítulos, pero estamos circunscribiéndonos apenas como 10 versículos. Así que lo que pretendemos es que, habiendo usted leído los capítulos, podamos ir resaltando porciones de la historia que no vamos a leer directamente. Amén. Pues vamos en el nombre del Señor. ¿Algún hermanito valiente que quiera leer los primeros 3 versos? Amén. 9 al 11 del capítulo 32. Amén. Hermanita Angie. Y después James, la segunda lectura y tercera lectura. ¿Algún hermanito? Lorimar. Para todo esto siempre use el micrófono para que quede registrado. Amén. ¿Cómo dice? 32, 9 al 10. 9 al 11, perdón. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Amén. Habiendo los 2 primeros versos que habíamos leído en el tema central y la rogativa que hace aquí. Amén. ¿Qué vemos evidente en estos 3 versos? Está Jacob narrando lo que Dios ya sabe. Amén. Que el Señor le había prosperado, le había ayudado, le había defendido allá en Harán. ¿Ok? Y ahora iba con su bendición, con todo esto aquello físico. Acuérdense que muchas veces en el Antiguo Testamento los personajes bíblicos muchas veces se refieren a la bendición y la cuantifican en aspectos bastante materiales, ¿verdad? Por ejemplo, él está hablando aquí de la cantidad de personas que están con él, que eran familia directa y muchos siervos que tenía, además de muchas abejas y muchas vacas. ¿Te recuerdas el milagro de las vacas y las ovejas y los machos cabríos que discutimos la vez pasada? Él iba con todo ese aspecto material y familiar, y entiendo yo que un montón de otras riquezas, y él veía eso como una evidencia de que Dios estaba bendiciéndole y era real, ¿ok? Pero nosotros tenemos que entender que la verdadera riqueza no es la que usted tiene materialmente aquí, porque esta riqueza que está aquí usted no se la lleva para ningún sitio. Amén. Es mayormente, la verdadera bendición es el temor y el conocimiento de Jehová. Amén. Y en el contexto del Nuevo Testamento, de esa forma, pues ser salvo. Amén. El justo por su fe vivirá. Bendiciones materiales no es el enfoque, pero entendiendo que estamos en el Antiguo Testamento, amén, el contexto es que las bendiciones físicas que tenía Jacob evidenciaban que Dios sí estaba con él. Amén. Usted vio la transición allá en casa de Labán. Muchas de las cosas que eran de Labán pasaron a ser de Jacob. Labán le dice: las hijas son mías y los niños son míos y las vacas y las ovejas que tienen son mías. O sea, eran mías antes, pero ya no lo son. Como dice, te vas de aquí y me pelaste, pero era más bien que Dios lo estaba defendiendo, porque si no lo hubiera defendido el Señor, la peladera hubiera sido la de Jacob, porque Labán era una persona bien astuta también. Así que el Señor obró en todo eso para que terminara como lo está describiendo Jacob aquí, versos 9 y 10, en esa abundancia. Pero entonces ahora en el verso 11 él le pide: líbrame ahora. O sea, ya he visto que me has bendecido, que tienes un propósito conmigo, y que todo esto que tú me has dado y lo que has puesto en mi corazón de volver, como él habló con las esposas, Jehová se me apareció y me dijo: vuelve
a la tierra de Canaán, a la tierra de tu padre. Amén. Como dice, ahora estoy obedeciendo, estoy yendo a la tierra que tú me mandaste, donde tú me sacaste, a la tierra de mi casa. Ahora, si tú no me libras, todo esto se va a perder. Porque él tenía miedo a que viniera Esaú y lo matara, que cumpliera lo que había dicho hace 20 años, que lo matara. Y que, como dice aquí, me hiera la madre con los hijos, o sea, que destruya a mis esposas, a mis hijos, que son indefensos, y a toda esta gente inocente que está aquí. Ahora llegó el momento de que todo aquello con lo que Dios le había bendecido dependía de la protección de Dios para que todo pudiera persistir. Y así mismo es con nuestra vida, hermano. En cada momento, cuando usted va creciendo, cuando usted es un muchachón o un niño, usted es usted y más nadie, como quien dice, tiene su familia y todo. Pero en términos de responsabilidades van creciendo según pasa el tiempo, ¿verdad que sí? Entonces ya usted tiene su esposa, su esposo, y sigue por ahí, ya usted tiene entonces pues sus nietos, sus hijos, sus nietos, todas esas cosas. Son responsabilidades, en su trabajo responsabilidades, en los alrededores responsabilidades, con el Señor responsabilidades también. O sea, las responsabilidades son ineludibles para aquellos que son personas que tienen cordura, saben que hay unas responsabilidades. O sea que la cosa se va complicando de tiempo en tiempo, según va pasando el tiempo. Todo ello, toda bendición que Dios da, material, espiritual y su caminar con el Señor, todo es por gracia. Por lo tanto, todo depende de que Él esté con usted. Por eso es que los personajes del Antiguo Testamento tomaban mucho en cuenta si Dios estaba con ellos o no. ¿Está Jehová entre nosotros o no? Jehová de los ejércitos, amén, está con nosotros, decía. Nuestro refugio, dice el Salmo, es el Dios de Jacob. Y mencionan el Dios de Jacob porque el Dios de Jacob era el que lo protegía, amén, y el que lo bendecía. Así que esa es la situación en la cual se encontraba Jacob aquí. Ilustrando lo que está pasando, Dios le dice a Jacob, Jacob, sal de la tierra donde estás ahora y vuelve a la tierra donde yo te saqué. Ahí estaba él organizando sus ganados y diciendo, unos van a ir adelante como un regalito para Esaú. Y también era para ver si Esaú está bravo, pues esos son los que lo van a sufrir. Y por lo menos ya yo lo sé y voy a dividir la gente en dos, por si algunos tienen que correr para acá, otros para acá, pues que agarre a la mitad y a la otra no la agarre. Eso es lo que estaba pensando él. Y pensaba, ¿verdad? Y él quería que esta ofrenda aplacara la ira de Esaú, y así fue que lo estaba dividiendo. Ellos llegaron donde Esaú. Entonces, ¿por qué sabe que es Esaú, verdad? Porque lo ponen aquí con la vestidura verde y el pelo rojo. Entonces ellos llegaron donde Esaú con la ofrenda, que era una ofrenda de animales, y habían otras cosas que eran metales preciosos y algunas comidas, panes, vino y todo. Y se lo ofrecieron y dijeron, ¿y qué es esto? ¿Es que estos no son ustedes? Nosotros somos tus siervos, que somos los hijos, los que somos los siervos de tu siervo Jacob. Y él está por aquí y viene a recibirte. Y entonces le estaba preguntando qué era lo que es. Entonces le dice Esaú, pues qué bueno, porque yo lo estoy buscando a él y voy para donde él y voy a buscarlo ahora. Entonces ellos notaron que él tenía como 400 hombres con él. Entonces eso obviamente le avivó el temor a Jacob. Así que ahí va Jacob, ¿ok?, con su sirviente, caminando tranquilo para tratar de encontrarse primero al frente con Esaú, ¿ok? Así que esa parte es lo que estamos viendo aquí, amén. Así que en cuanto al reencuentro como tal, usted vio la oración de Jacob que lo estuvimos reseñando, ¿ok? Él, como le dije, basó su súplica en las palabras del Señor, afianzándose de que él estaba donde estaba, en la situación que estaba, porque él había pretendido en su corazón obedecer al Señor, amén. Así que a los 20 años de estar allá, el Señor lo llama, él agarró todo, salió y el Señor lo bendijo y ahora está solo en el desierto, amén, ya más cerca de donde va a llegar allá en Canaán que de la casa de Labán, ¿ok? Y entonces, algo importante que vemos aquí,
estoy seguro usted estará de acuerdo conmigo, la mejor oración, la más genuina oración, es cuando la cosa está bien mala de verdad. Cuando la cosa está apretadita. Amén. ¿Por qué? Porque es la oración genuina donde nos afianzamos del Señor, porque ya cuando no hay más ninguna esperanza, cuando no hay más ninguna salida. Aunque usted diga, yo confío en mi corazón para las cosas chiquitas y para las cosas grandes confío en el Señor. Y eso es muy cierto, pero la tendencia humana es que cuando de verdad vemos que no hay forma de ser librado, ni suplido, ni cuidado, ni guardado, que no sea el Señor, pues muchas veces tendríamos a dilatar la oración o a no ser tan enfáticos o tan genuinos en nuestro corazón, ¿verdad? O tan perseverantes en nuestro corazón. Aquí en este caso se ve que Jacob clamó y suplicó a Jehová porque él era su única esperanza en esta situación. ¿Quién más lo iba a defender? Él no se podía defender. Prácticamente lo que él tenía eran personas trabajadoras con él, no tenían hombres de guerra. Esaú tenía hombres de guerra, tenían varones que Esaú era un pueblo nómada. Estaban acostumbrados a estar caminando por todos lados, eran personas valerosas, pero eran personas fuertes y valientes, agresivas. Amén. ¿Quién únicamente podía librar a Jacob? El Señor Jehová era el único. Por eso fue que él hizo esta oración de corazón. Amén, hermano. Así que nos ilustra, hablando de oración, ¿verdad? Cuando tuvimos los momentos de oración hace un ratito, el Señor es el que nos toca el corazón, ¿verdad? Para convencernos de la situación en que estamos. A veces hay personas que están en una situación bien grave, triste, y ni cuenta se dan. O no les nace en su corazón pedirle al Señor. Nosotros tenemos el privilegio de que no solamente sabemos que le vamos a pedir al Señor, el Señor nos oye porque somos sus hijos. Amén. Y Él nos ha prometido que nosotros podemos ir a Él con cualquier cosa que tengamos. Amén. Y nos ha garantizado que si estamos andando en sus caminos, amén, Él tiene especial misericordia por nosotros y Él contesta nuestras oraciones. Y la parte importante dentro de todo es que la palabra del Señor y el Espíritu Santo nos ilustra qué cosas le vamos a pedir al Señor. Para pedir correctamente, dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros, dice porque que nosotros vamos a pedir, que vamos a pedir de manera correcta, ¿verdad? La palabra de súplica específica que el Señor quiere escuchar, nosotros no sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros, dice, la palabra dice literalmente con gemidos indecibles, o sea, con palabras de súplica que nosotros no podríamos profesar porque no nos vienen a la mente, pero el Espíritu Santo sí, y Él intercede a nombre de nosotros delante del Señor. Esa bendición la tenemos porque somos sus hijos y sus hijas. Amén. Así que estamos en una posición de igual o mayor privilegio y bendición que la de Jacob, cuando usted viene a ver, porque en nosotros mora el Espíritu Santo de Dios. Amén. Una bendición que no tenía Jacob en aquel tiempo. Amén. Así que si usted se compara con Jacob y dice, Jacob hizo grandes cosas y grandes valentías y grandes demostraciones de fe y de devoción al Señor, ¿cuánto más podemos ser nosotros? Amén. Porque el Señor está con nosotros. ¿Y sabe otra cosa que tenemos nosotros que Jacob no tenía? Además del Espíritu Santo, mira, la palabra de Dios. A él le venía palabra de Dios directamente, porque Jehová me dice, Jehová me apareció en sueños. Pero eso era cuando Jehová le decía, cuando Jehová le aparecía en sueños. A nosotros el Señor nos habla todo el tiempo a través de su palabra. ¿Ah? Con Él, exactamente. Así que el Señor nos ha dejado su palabra para que nosotros podamos saber su voluntad todo el tiempo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Jacob en su trayectoria se va a encontrar con un ángel. Vamos a ver qué tipo de ángel era este. Amén. Lo va a leer el hermano James. Amén. Versos 24 al 30. Ahí mismo, capítulo 32. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo
y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Amén. Gracias, hermanito James. Amén. Después de haber enviado los 3 presentes, o sea, los 3 adelantos, aquellos de los siervos y las ovejas y las vacas y todo ello, que le estaba enviando en 3 tandas a Esaú para tratar de calmar la ira que él pensaba que Esaú tenía en su corazón, ¿ok? Cayó la noche, y esa misma noche, ¿ok?, antes de que amaneciera, dice que tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas, los 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Jaboc era un arroyo. Cruzó el arroyo de Jaboc. Entonces después que pasó todo lo que tenía, los mandó él al frente, ¿verdad?, velando que todos pasaran. Entonces él se quedó en la parte de atrás de la caravana, y allí fue que comenzó la lectura del hermano James. Se quedó Jacob solo. Y no se nos explica de dónde ha salido o cuál fue el resto del contexto. Se encontró que Jacob estaba luchando con un varón. ¿Luchando en qué forma? No sé si era de manera agresiva, no sé si es que era uno que llegó, o si el varón llegó y Jacob lo vio y Jacob se asustó y lo agarró y lo forcejeó y el otro forcejeó. No se sabe el contexto en realidad. Si la Biblia no nos lo dice es porque no es importante. ¿Okay? Lo que es evidente es evidente que el varón no estaba atacando a Jacob, ni Jacob estaba atacándolo a él. Pero es evidente que toda la madrugada hasta que amaneció, estaban ellos luchando, forcejeando, forzándose, tratando de forzarse el uno al otro. ¿Ok? Y la escritura dice que cuando el varón, o sea, el que estaba luchando con él, vio que no podía con él, tocó, ¿verdad?, que no podía con Jacob, porque Jacob seguía insistiendo. ¿Ok? Y no podía. También es que cuando usted viene en el contexto completo, dice, si nosotros entendemos quién era el que estaba luchando con él, ¿verdad? No se nos dice necesariamente un ángel, sino se nos dice un varón. Siempre está el varón, ¿verdad? En este caso. Yo sé que el título de resumen le llama ángel, o sea, un enviado de parte de Dios, pero la realidad es que el contexto lo vemos bien claro acerca de la naturaleza de quien luchaba con Jacob en el verso 28. Dice: has luchado con Dios y con los hombres. ¿Okay? O sea que la lucha había sido con Jehová. Esta aparición de Jehová, ¿okay?, aparición de Jehová, una encarnación, ¿verdad?, de Dios mismo, porque era evidente que estaba luchando con alguien de carne y hueso. Es una aparición del Señor Jesús. No hay más ningún otro que haya sido Dios encarnado, Jehová encarnado. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios encarnado, es Jesús. Y esto no es la primera vez. Usted recordará cuando Abraham se encontró con aquellos 3 antes de la destrucción de Sodoma. Amén. Y entonces dice, voy a ponerlo por acá. Sí. Capítulo 18, cuando dice: se le apareció Jehová en el encinar de Manre a Abraham. Verso 1: estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo y se postró en tierra. Ahora, Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. ¿Eran 3 o era un Señor? ¿Está viendo? Usted va viendo las diferentes formas que describe. Que se traiga un poco de agua y laven vuestros pies y recostados debajo de un árbol.
y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestros siervos. Ellos dijeron, paz, haz así como has dicho. Y mandó a Sara dice, mira, toma, haz pan, y mandó a matar al becerro gordo, mantequilla y leche, preparó un banquete. ¿Ok? Y ahí es que ellos le prometen que Sara iba a tener un hijo. ¿Ok? Y entonces ahí es que Sara, ¿verdad? Se reíó, porque eran ya viejos, ¿verdad? Eso lo dice en el verso 12. Entonces, el verso 13 dice, dijo Jehová a Abraham. Y le dice, espérate, eran 3 varones que habían venido, a uno de ellos le llaman Señor, y ahora es evidente que quien estaba hablando con ellos allá, uno de ellos era Jehová. Jehová dijo a Abraham, ¿ok? En el verso 16, se levantaron los varones y fueron hacia Sodoma y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos. Y Jehová dijo, ¿acaso le voy a encubrir yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Quién estaba allí? Estaba una aparición física del Dios Todopoderoso, el mismo Señor Jesús, ¿verdad? Y en otras ocasiones también, cuando David censa al pueblo y estaba el ángel de Jehová atacando el pueblo, allá en la era de Araúna al Jebuseo, donde está la ciudad de Jerusalén hoy, allí también estaba el ángel de Jehová. Y en otras ocasiones vemos el ángel de Jehová. Cuando menciona el ángel de Jehová y usted ve que ese ángel permite que le adoren, es que no es un ángel. Es un ángel en el sentido de ser un enviado, de ángelos, que es lo que quiere decir. Pero en realidad es que es el Señor Jesús. Así que con quien él peleó, volviendo ahora al verso 28, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahora, si vamos un poquito atrás en la historia, dice, ¿cómo alguien puede pelear con el Señor Jesús y ser vencedor? Que no hay forma, ¿verdad? Simplemente era por la misericordia de Dios. Dios quería probarlo. Amén. Y sin saber quién era, Jacob luchaba con él. Si él hubiera sabido que era Jehová, no luchaba con él. Se dio cuenta después. Luchaba. Cuando no podía, dice que el varón tocó el sitio del encaje de su muslo, o sea, aquí, en la cadera. Y se le cayó el muslo, o sea, en puertorriqueño se le descocotó la pierna. Entonces se le desencajó, entonces ya no podía en realidad pues luchar porque no se podía parar bien. Imagínense. Y le dijo, déjame, porque ya raya el alba, ya está amaneciendo. Y Jacob le dijo, no te dejaré si no me bendices. Ya se estaba dando cuenta con quién era que estaba peleando. Y por eso es que está el corito. Está el corito, lucho Jacob con el ángel de Jehová. ¿Ok? Ahora bien, el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Jacob quiere decir usurpador, ¿verdad? Yo soy el usurpador, el suplantador. Y el varón le dice, ya no se va a llamar tu nombre Jacob, o sea, suplantador, sino Israel, o sea, Israel. Amén. El que lucha con Dios, o la lucha de Dios, o Jehová es luchador, podría decir cualquiera de las tres, amén, en este caso. Así que por eso fue que le cambiaron el nombre. Una transformación, y yo entiendo que es también como si fuera un reconocimiento, ¿verdad? Más para Jacob que otra cosa, diciendo, has luchado y has vencido. En ningún momento se infiere que Jacob pudo más que Jehová, porque eso no cabe en la cabeza de nadie. Simplemente era que en esta encarnación se le permitió a Jacob ser persistente, pero la enseñanza clara que está dentro de todo esto es que el Señor siempre es el que tiene la última palabra en todo. Así que aquí Jacob luchó, por más que luchó, amén. A pesar de que el ángel le dice, el Señor le dice, has vencido, ¿ok? En el sentido de que has sido persistente. La realidad es que nosotros estamos llamados, de la misma forma que Jacob, a ser persistentes y valerosos, pero el que tiene la última palabra en todo es el Señor. Amén. Así que ese es el contexto, por eso es que a él le cambian el nombre. ¿Ok?
Se llama ahora el que lucha con Dios, o Jehová es luchador también. Amén. Es lo que, de hecho, aquí en este caso el contexto, Jehová es luchador porque el Señor Jesús era el que estaba luchando contra Jacob. Ya no es el usurpador, le cambiaron el nombre, ¿verdad? De ahí en adelante sí se le refiere en muchas ocasiones, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús le dice a los saduceos, los que decían que no había resurrección, y le hicieron aquella historia de que una mujer tuvo varios maridos y al final murieron todos, de quién va a ser ella esposa en la eternidad, tratando de decir, como no hay eternidad no importa. Y él le dice, ustedes están errando, ignorando las escrituras. ¿Usted no se acuerda cuando Moisés vio a Jehová en la zarza y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? En esa parte le llama Jacob, pero en otros lugares le llama el Dios de Israel. Entonces siempre se alternaban entre los nombres, ¿ok? Lo importante es ver esta distinción porque en ocasiones le llama Jacob el Dios del usurpador y entonces en otras ocasiones el Dios de aquel que luchaba con Dios. Amén. Así que esa es la parte importante. ¿Estaba planeado este encuentro de parte de Jacob? Dijo, yo ahora voy a encontrarme con Dios antes de encontrarme con mi hermano. No. Esto nos ilustra otra situación también. O sea que hoy día se pasan diciendo, busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. El pecador no busca a Dios, porque no hay quien haga lo bueno, todos son malos. Dios es el que le está buscando a usted. Amén. Por la misericordia del Señor es que Él nos encuentra. Son momentos que Él encuentra. Esos son los momentos que hay que aprovechar. Por eso es que la oración nuestra por los que están perdidos, que Dios les dé una oportunidad y le toque el corazón. A nadie con el corazón malo, pecador, no regenerado, le nace en su corazón buscar a Dios. Por eso es que el llamado de la iglesia no es buscar a Dios. El llamado de la iglesia es, ven a conocer al Señor, el Señor te está llamando. Amén. El Señor te está llamando, no es que tú busques, el Señor te está buscando primero. Por eso es que el mensaje de la iglesia viene primero. Amén. Por eso es que el Señor está buscando a los pecadores. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Y eso lo vimos aquí. Iba Jacob, él estaba preocupado, él había orado al Señor. Él iba caminando, obedeciendo al Señor, pero en sus planes no estaba encontrarse con el Señor. De la misma forma que cuando él iba, 20 años antes, Dios lo encontró en Betel. En aquel lugar no tenía nombre, después le puso Betel. Ahora este lugar donde se encontraron, tampoco tenía nombre. Él iba a poner nombre más tarde. En el verso 30 dice que le puso el nombre Peniel. Peniel. Lo que quiere decir es el rostro de Dios. Porque allí estuvo con Dios cara a cara y mi alma fue librada, dice. ¿Va viendo? Él no pudo vencer físicamente en la lucha a Jehová, a Dios, al Señor Jesús, pero obtuvo la bendición. Amén. Porque dice, yo no te voy a dejar hasta que me bendigas. Y él le dice, y lo bendijo allí, dice el verso 29. La parte bien importante, porque eso era lo que Jacob quería. Jacob quería la bendición de Dios estando allí. Amén. Fíjese qué interesante que él le pregunta el nombre. ¿Por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, no le dijo el nombre. Amén. ¿Por qué no le dijo el nombre? Porque el nombre del Señor Jesús no había sido declarado todavía. Amén. Eso era algo que iba a ser conocido más adelante. Por eso es que ninguna de estas apariciones del Señor Jesús aparece su nombre por ningún lado. Se le declara como Jehová, o como Dios, o como Elohim, o sea, como el Dios Todopoderoso, pero no se le nombra como Jesús, porque ese nombre estaba reservado para cuando Él estuviera en el mundo, ¿verdad? Para dar su vida por los pecadores. Sí. Exactamente. Exactamente, porque todas las cosas en el Señor tienen su tiempo. Amén. Así que Jacob, luchador, luchó con el ángel en Peniel y el Señor le dio la bendición. A eso se refiere, has vencido. Lograste lo que tú querías. ¿Qué quería Jacob? La bendición de Dios. Amén. Entonces, en muchos contextos, usted escucha el decir de algunos creyentes, es que la bendición hay que pelearla. Entonces a veces instan a pelear la bendición. Y hay mucha realidad bíblica detrás de todo ello. Amén. Porque hay que esforzarse
por agradar al Señor. No por querer, en cierta forma, ganarse la bendición de Dios, sino por agradar al Señor. Y como Él es bueno, Él nos bendice. Así que eso fue lo que pasó aquí con Jacob. Amén. Tenemos que esforzarnos. Usted se esfuerza físicamente por un montón de cosas en la vida, ¿verdad? Se esfuerza criando hijos, se esfuerza haciendo esto, se esfuerza trabajando, se esfuerza y se tiene que levantar cuando usted tiene sueño y se quiere quedar durmiendo. O sea, uno se esfuerza por tantas cosas, ¿verdad? Usted se esforzó en venir aquí esta noche. Amén. Hay unos esfuerzos más grandes que otros, claro está. Pero la realidad es que todo eso usted lo hace movido en fe, no porque quiere convencer a Dios de que le bendiga, sino que usted sabe que haciendo la voluntad de Dios, el Señor, como es bueno y misericordioso, le va a bendecir. Y eso es lo que verdaderamente tiene que estar en nuestro corazón. Amén. ¿Dudas o preguntas hasta aquí donde estamos? Míralo ahí. Usted lo ve forcejeando de noche a la luz de la luna con el varón, que en este caso era el Señor Jesús. Amén. En muchas ilustraciones lo ponen rubio, porque lo ponen en paralelo con el Cantar de los Cantares. He aquí que mi amado es rubio, escogido entre 10,000. Amén. Y sí, hay un paralelo con el Señor Jesús allá en el Cantar de los Cantares, pero mayormente se está refiriendo a Salomón, ¿verdad? En ese contexto. Pero muchas veces lo dibujan así, como tal, ¿ok? Y no se le ve el rostro, ¿verdad? Por ese lado. Amén. Mira otra porción. Esta parte que estamos ilustrando, esta parte la hemos explicado ya, simplemente, ¿verdad? Pero aquí estamos aclarando que esta era una aparición a todas luces, una aparición preencarnada. ¿Por qué preencarnada? Porque la verdadera encarnación era cuando él iba a nacer de mujer. Amén. Para entonces ser como cualquiera uno de nosotros, solamente que en él estaba el Espíritu de Jehová, como tal. Amén. Era Dios mismo encarnado. Pero aquí se había encarnado también, de manera milagrosa como quiera, aunque no hubiera nacido de mujer. Pero era una persona física, porque dice que Jacob peleó con él. Amén. Y aquí vemos el milagro de la transformación de Jacob en su corazón y él le cambia el nombre. Estas cosas han pasado anteriormente, Abraham y Abraham. ¿Ver? Padre enaltecido a padre de multitudes, ¿verdad? Y estos cambios los vemos a través de Eva, varona, ¿verdad? A Eva, ¿verdad? Que quería decir una madre, ¿verdad? Enaltecida, madre de multitudes también. Y es lo que queremos ver. Y aquí hay muchos lugares también donde hay lugares específicos que Jacob les pone nombre. Le puso Peniel a este, ¿okay? Que quiere decir allí vi el rostro de Dios. Betel, porque estuve en la casa de Dios y yo no lo sabía. Amén. Y todos estos nombres persisten, estos lugares existen hasta hoy, tienen ese nombre como lo conocemos hoy. Amén. Así que bien importante. Ahora bien, en la parte de Jacob ser vencedor, yo había puesto unas notas aquí también. Jacob fue vencedor sobre unas cuantas cosas, ¿verdad? Primero venció a Esaú, porque se apoderó de su primogenitura, eso ya estaba ya prescrito, ¿verdad? También, pues se fue por encima de su padre, porque él, esto no quiere decir que estuvo bien hecho, pero él engañó a su padre para obtener la bendición que le pertenecía a Esaú, al haber vendido a Esaú la primogenitura. Venció sobre su suegro, porque el suegro se las traía, ¿te recuerdas, verdad? Sobre sus esposas también, porque había una batalla en ese hogar también, había una guerra allí sobre quién era primera, que si aquel, que si Jacob me quiere más a mí que a ti. Usted lee toda esa historia, ¿verdad? En estos versos, capítulo 30 especialmente, ¿verdad? Y finalmente luchó y obtuvo la bendición de Dios ahí, en Peniel. Jacob no era una persona perfecta, porque usted puede argumentar que muchas de estas situaciones y estas hazañas pues estaban un poco cuestionables, pero el Señor redimió todo eso para lograr en Jacob lo que el Señor quería hacer. Amén. Así que Jacob literalmente sí era un luchador, era un vencedor. Amén. Pero vencía porque Dios estaba con él. Acuérdese de eso. Pero con Dios no se quiso pasar de él. No, con Dios no. Él sabía. Ya él sabía dónde estaba metido él. Amén. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, hermanito? Amén. Ve, mire, había unas cuantas preguntitas aquí. ¿Qué atributos vemos en Jacob en este pasaje? Persistencia, ¿verdad? Porque tenía ganas de luchar, porque estuvo luchando toda la madrugada. ¿Ok?
si no te bendices, no te dejo. Amén. ¿Qué resultado tuvo este encuentro con el ángel de Dios? Que obtuvo la bendición que él quería. No se nos narra las palabras de esa bendición. Por ejemplo, la bendición de Isaac sobre Jacob se nos narra. Y el chipitito que después le dejó a Esaú también se nos narra en la escritura. Aquí no se nos narra cuál es, pero basta con ver y entender que el Señor le dijo que le había dado la bendición que él quería. ¿Ok? Entonces, aquel joven, ¿se acuerda? Los hijos de Isaac, estaba Jacob y Esaú. Decían que Esaú era un hombre del campo, fuerte, cazador, ¿verdad? Hombre de la calle, por así decirlo. Y Jacob habitaba en tiendas, ¿se acuerda? Lo que ahora parecía que era como más pacífico, más tranquilo, era más de la casa. ¿Cómo compara ahora el nene de la casa con lo que se nos narra aquí en el verso 25, que estaba luchando con este varón hasta la madrugada? Había una transformación, otro carácter. Podemos argumentar, habían pasado de los tiempos que estaba él, se nos narra en aquellos tiempos, posiblemente habían pasado 20 y pico años ya, y había habido una transformación a lo largo de todas las vivencias que él había tenido, hasta que llegó a la de ese día también. Amén. ¿Qué implica el cambio de nombre de Jacob a Israel? La hermanita Margarita lo estaba diciendo. Pues que antes era el usurpador y ahora es el que luchaba con Dios. ¿Ok? Y obtuvo la bendición de Dios. Recuerde eso, ¿verdad? Que no es que, porque es que a veces hemos escuchado a personas que dicen, yo estoy enojada con Dios, o estoy enojado con Dios. Pero eso son, ¿verdad?, liviandades que a veces las personas piensan, quizás piensan que eso es chistoso. ¿Cómo usted va a estar enojado con Dios? ¿Acaso Dios es alcahuete suyo? No, al contrario. Ahora, Dios podría estar enojado con usted. Eso sí, ahí sí que es la cosa un poco triste. Pero nosotros no podemos estar enojando con Dios, pues nosotros estamos a la merced de Dios. Nosotros, lo que Dios nos da, nos lo da por su gracia. Nosotros no merecemos nada. El Señor le dejó vencer aquí por su gracia y le dio la bendición por su gracia. Amén. A Jacob. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir Peniel? Estamos describiendo. Su Biblia posiblemente está directa. Dice el rostro de Dios, la cara de Dios. Amén. Y vamos a la última porción. El capítulo 33, lo va a leer Lorimar, 33 versos 1 al 4. Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y los niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y le echó sobre su cuello, y le besó, y lloraron. ¿Ok? Mira aquí, ¿verdad?, las ilustraciones, para uno poderse imaginar. Que dijo, déjame yo pasar adelante con algunos de los hombres, y mandó a la esposa y a los niños. Acuérdense que todos los hijos que él tenía eran niños. ¿Qué podían haber tenido? Pues si él llevaba 20 años en Harán y básicamente trabajó 7 por Lea, 13 años, tenían menos de 13 años, tenían ¿cuánto? 12, 11 años, hasta los machos, uno detrás de otro, bien chiquititos, eran todos unos niños, 11 niños, y Raquel estaba preñada para ese tiempo, de Benjamín. Okay. Más adelante vamos a hablar de eso en el capítulo 34. Así que él los dejó acá, en lo que fue allá, y se fue acercando, dice, se fue acercando. ¿Ok? Se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó al frente de su hermano. Usted lo ve aquí, vea a Esaú, aquí en el camello, aquí arriba. Él estaba muriéndose de miedo. Estaría pensando, ¿habrán surtido efecto las 3 tandas de regalos que yo le mandé a Esaú? Amén. Pues ahí estaba en el momento de la verdad, ¿no? Frente a su hermano prostrado en tierra. Pero para la gloria de Dios y la sorpresa grata de Jacob, Esaú lo estaba buscando porque quería verlo y estaba ya prácticamente reconciliado en su corazón. Esaú corrió a su encuentro y la abrazó
y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Lloraron de contento, porque hacían 20 años que no se veían y lo que en lugar de albergar Esaú odio y rencor y venganza en su corazón, seguramente le había perdonado hace muchos años, por obra de Jehová, porque el Señor es bueno. ¿Ah? También a la parábola del pródigo. Dice, yo voy a ir a volver a la tierra de mi padre, a la casa de mi padre, porque allí hasta el más insignificante tiene pan y tiene un lugar para dormir. Iré allí y le diré a mi papá, papá, yo no soy ya tu hijo, pero trátame como tú tratas a los más pequeños, a los menos de la casa, ¿verdad? Y el papá, sin embargo, no escuchó su argumento y lo recibió y lo restauró al lugar de privilegio, ¿eh? Posiblemente hasta más privilegio que antes. Manita Margarita. Ejemplo de que una reconciliación sincera trae paz a la persona. Exactamente. Ahora, esta reconciliación es lo que vamos a estar hablando ahora. Estas cosas no son así dadas. En este caso, Esaú tenía que perdonar muchas cosas. Amén. Y era evidente que ya le había perdonado. Estas cosas no son así de un día para otro. Es cuando uno deja que el Señor trabaje en el corazón. Si uno deja que el diablo trabaje en el corazón, entonces la cosa se va para otro sitio, ¿verdad? Así que después de ese gran y feliz encuentro, se despiden, ¿ok? Y cada uno va por su camino. Es evidente más adelante, si usted ha leído la historia bíblica, que ellos se mantenían en contacto. Una vez que estuvieron los dos trabajando juntos fue en el entierro de Isaac, su padre. Dice que ellos dos fueron y lo enterraron. Así que quizás debe haber incluido un mapa, pero después en la tierra de Canaán, ¿ok? Lo que era Canaán, donde se estableció Jacob, donde había estado Isaac y Abraham, más al sur, sureste, está el área que se llama Edom, ¿ok? Que es de donde desciende el pueblo de Esaú, los descendientes de Esaú, por eso le llamaban rojo. Edom lo que quiere decir es rojo, ¿ok? No porque él fuera rojo, es porque mayormente ese terreno es rojo, esa tierra, esa piedra es roja, ¿ok? Entonces, Edom se formó en ese pueblo. Edom, cuando ya el pueblo, ¿verdad? Pasa tiempo, vimos la historia de Génesis, se establece el pueblo allá en Egipto, muere José, ¿ok? Y pasan 400 años del pueblo en Egipto. Cuando vamos a la historia del Éxodo, el pueblo sube de Egipto hacia la tierra prometida en Canaán, la misma tierra en donde había estado viviendo Jacob, pero que la tierra en realidad no estaba poblada por los descendientes de Jacob, estaba poblada por los cananitas. Cuando regresa el pueblo de Israel, que tiene conflicto con Edom. Edom no le quería dejar pasar para llegar al norte allá. Y toda esa historia se va a reflejar cuando vayamos más adelante, creo que es el año que viene, a continuar con la historia en Éxodo, ¿ok? Porque cuando terminemos Génesis, hacemos una pausa y vamos a estudiar Mateo, ¿ven? Así que vamos alternando, pero cuando vayamos al Éxodo, usted va a ver esta continuación donde habríamos dejado a José, ¿verdad? Se llevan los huesos de José y los entierran en Canaán. Amén. Así que termina bien la historia y allí pone Jacob, ¿verdad? Un altar y lo llamó, verso 20, el Elohe Israel. Amén. Dios es el Dios de Israel, o el Eterno es el eterno Dios de Israel. Eso es lo que quiere decir, ¿ok? En ese lugar, como conmemoración de que el Señor había obrado la reconciliación y el Señor había confirmado y lo había bendecido, que lo que Él estaba haciendo estaba en el plan de Dios. Amén. Así que todo terminó bien. Amén. Qué emocionante eso, ¿verdad? De Esaú. Eso sería un alivio tan tremendo. El Señor hace las cosas así. Cuando usted ve, dice, no hay forma. Ese Esaú habrá acumulado 20 años de odio en su corazón y pudo haberlo hecho así.
Pero al contrario, habían casi 20 años de añoranza de encontrarse con su hermano. Así que mientras Jacob está muriéndose de miedo, porque por ahí viene Esaú con furia, Esaú estaba loco por ver a su hermano, para abrazarlo, para saber que ya se había reconciliado con él. Amén. Uno pensando, la cosa está bien mala, que el Señor me libre, y el Señor ya había orado hacía tiempo. ¿Ve? Muchas veces pasa, si usted está orando por algo, el Señor había orado hace tiempo que estaba obrando con eso. Amén. Por su misericordia. Aplicaciones de lo que hemos estado viendo. Amén. En Génesis 32 y 33, la oración y la acción. Jacob oró. Primera porción que consideramos hoy. Señor, mira cómo tú me has bendecido y ahora vengo yo de vuelta por aquí. Líbrame de la mano de mi hermano. Pero él seguía yendo hasta donde Jehová le dijo. Él no dijo, déjame dar reversa, virar en U, e irme hacia otro lado porque yo no sé lo que va a pasar. No, él seguía. El Señor me mandó a ir a Canaán, pues para allá yo voy. Yo voy a ir a Hebrón, donde está mi papá. Y le faltaba camino todavía. Amén. Y él fue obediente. Hay que confiar en el Señor, orar, pero hay que seguir siéndole fiel al Señor. Amén. Importante. Así que Jehová tomó medidas para él también, hizo todo bien, ¿verdad? Él se preparó físicamente dentro de todo. Eso es como cuando viene un huracán. Señor, yo te pido de todo corazón que tú nos libres del huracán. Amén. ¿Usted confía en el Señor? ¿Y qué usted hace en adición a eso? ¿Va a poner las tormenteras? Usted no va a decir, no pongo tormentera porque eso implica que no confío en el Señor. Eso no funciona así, hermano. ¿Sabe usted acaso cómo es que el Señor le va a librar? Y si el Señor le va a librar a fuerza de tormentera. Amén. Que muchas veces nosotros queremos dictaminar o podríamos pretender dictaminar al Señor. Él se preparó, separó los campamentos, envió los regalitos, las ofrendas adelante y oró al Señor y se encomendó y fue hacia donde el Señor le dijo. Pues así nosotros hacemos. Mira el huracán, usted se prepara, busca todo, busca los potes, busca la gasolina, las cositas, ¿ves? Todo alrededor, limpia lo que tiene que limpiar para que no haya cosas sueltas a su alrededor y el resto está en las manos de la misericordia del Señor. Pues así mismo hizo Jacob. Amén. Otra cosa importante, la confesión y la transformación. Amén. Señor, bendice las vidas. En el verso 27 y 28, cuando estuvimos yendo aquí, ¿verdad? En la porción que estuvimos leyendo, ¿ok? Es cuando él conversa con el Señor Jesús, con quien él estaba luchando allí. Así que, básicamente le dijo, yo estoy aquí porque yo no te voy a dejar hasta que tú me bendigas. Y el Señor entonces le pregunta por su nombre y le cambia el nombre. Amén. Así que en ese caso, ¿verdad? Vemos, aquí no está directamente detallado, pero vemos la sumisión de Jacob a este varón, ¿verdad? Porque el varón le deja que le venza, a pesar de que le había descoyuntado ya el muslo, y permite que al final de toda esa lucha Jacob sea bendecido. Y eso lo vemos por la misma misericordia de Dios. Amén. Pero todo ello, lo que estamos viendo aquí es la transformación. El cambio de nombre implica que Jacob fue transformado. Amén. Así que esa es la parte importante. Cuando usted reconoce al Señor, el Señor le transforma. Amén. Gloria a Dios. Y por último, el reencuentro entre los hermanos. Así que estos hermanos tenían toda la razón, especialmente Esaú, para andar completamente enajenado como mínimo de Jacob, o como mucho buscando para cobrársela, porque lo había usurpado, lo había engañado. Pero yo estoy seguro que Esaú tuvo que haber sido tocado por el Señor a lo largo de los años, diciendo, vamos a hablar bien claramente, aquí no fue que él te quitó la primogenitura, tú la despreciaste, eso fue lo que pasó, que desde cuando nacieron ya se había predicho que tú le ibas a servir a él, en el sentido de que él iba a ser el primogénito, a pesar de que fue el segundo que nació. Se había dicho así porque ya Jehová sabía lo que iba a pasar y Jehová tenía un plan contigo y un plan con él. Pero la realidad fue que tú despreciaste. No tuvo valor ser el primogénito. Pero vemos más adelante, ¿verdad? La forma en que Jacob se va desempeñando
Amén. Jacob sí hizo el papel de patriarca, amén, del padre de sus hijos. No era perfecto en nada, pero él, amén, gobernó su casa. Es verdad que había un montón de problemas en esa casa también, por muchas razones, pero él pudo ser el fundamento para eventualmente de ahí saldrían las 12 tribus de Israel, y el resto de la historia de Israel también. El fundamento de todo era Jacob como tal, amén. Por eso que los israelitas decían Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Esos eran los tres patriarcas, ¿verdad?, de la nación como tal. Muy bien, así que pudo haber sido esto como Caín y Abel. Abel, ven acá, y fue y vertió todo su odio allí y le mató. Pero aquí, por el poder transformador de Dios, no fue así. Porque el Señor transforma a todo aquel que quiere ser transformado, que se deja transformar. Amén, hermano. Gloria a Dios. Eso pasa así también con nuestras vidas. O sea, usted cuando viene a Cristo, usted es de Cristo, que Cristo lo ha salvado. Amén. El Señor todo el tiempo persistentemente va a estar obrando, pretendiendo obrar en ti para más santidad, más regeneración y para ir cambiando tu mente y tu conciencia, renovados en vuestro entendimiento para que sea como el entendimiento de Cristo Jesús. Lo que llama la palabra la mente de Cristo, como decía Pablo. Pero uno puede no querer eso y querer hacer las cosas a la forma de uno. Y pueden haber creyentes, que por eso es que usted los ve, que muchas veces, pues, como dicen en inglés, rough around the edges. O sea, que tienen algunas cositas que no están muy refinadas en cuanto a la fe. A veces pueden tener muchos años en Cristo, de haber sido convertidos, pero todavía andan como que en cierta desconfianza con el Señor. O vemos partes de su comportamiento que no han sido moldeados a la imagen de Cristo. Amén. Entonces, ¿por qué es eso? ¿Porque Dios es imperfecto? ¿O porque Dios no ha querido? No, más bien es que la persona no ha querido. Y no ha querido darle lugar al Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Por qué? ¿Cuál es la única razón? Porque le gusta ser como son. Y que el Señor nos libre de eso y nos abra el entendimiento. Amén. Usted no puede ser como a usted le gusta ser, porque usted termina siendo con el gusto de la carne. Usted tiene que ser como el Señor quiere que usted sea. Y por eso es que está, ¿verdad?, el contexto del alfarero. El Señor encontró un vaso rígido, un tiesto rígido, tostado, quemado ya. Y la única forma de moldearlo, o sea, como el barro, ¿verdad? El barro usted no lo puede calentar y doblarlo como si fuera una gelatina, un plástico, un cotton candy. Tiene que romperlo. Y romperlo es romperlo. Y hacerlo de nuevo es hacerlo de nuevo. Pero a veces pueden haber creyentes que no quieren que el Señor les rompa los cantos, los haga de nuevo. Amén. Es un proceso que suena doloroso y molestoso, y lo es. Pero el Señor lo que quiere es que cada vez seamos hechos a la imagen de Él. Amén. Eso es importante. Eso lo vemos aquí con Jacob. Jacob a lo largo de la vida se fue moldeando a como Dios quería que él estuviera. Amén. Eso lo vamos a ver más adelante en la vida de José. También, como el Señor nos moldeó. Más adelante en la vida de Moisés y todos ellos. Amén. En la vida de David, por sobre todas las cosas. ¿Ok? Esaú debe decir allí. Se dejó transformar por Dios a través de todas las muestras de humildad. Y lo vemos que Dios trabajó con él. Y también reconoció que Jacob venía con un espíritu diferente, un espíritu conciliador. Amén. Y usted sabe el final feliz de la historia. Amén. Aquí estamos hablando, ¿verdad? Porque podrían haber la ocasión en una congregación que hayan personas que quizás están enajenadas o enojadas. Aquí yo no conozco a nadie, gloria a Dios. Lo dejamos así. No tenemos que enojarnos con nadie, pero puede ser, ¿verdad?, que haya personas que estén enojadas con nosotros y nosotros ni lo sepamos. De la manera, como dice la palabra del Señor, en todo lo que sea posible, estar en paz con todos los hombres. Amén. Muchas veces no es posible, porque uno quiere estar en paz con ellos, pero ellos no quieren estar en paz con uno. Así que en lo que nosotros dependa, buscar la reconciliación. Eso nos trae paz y sosiego en el corazón, ¿verdad? Amén. Bueno, hermano, hasta aquí nos ha traído el Señor. Y aquí lo vemos otra vez montados en los camellos. ¿Ah? Y se la tiene trepadas como casi en las orejas aquí del camello.
Pero ahora lo vemos que está mejorando, porque en la ilustración anterior estaba sobre un burro. Si usted se fija. Sí, déjame buscarlo. Ahora está más adelante, debe ver. Ay, espérate que se me quedó ahí. Está bien, es que tiene todas las animaciones. Ay, padre. Yo quería mostrarle ahora. Mire, déjeme ver. Míralo, ¿ves? Aquí está en un burrito, en el burrito sabanero. Pero acá ya está sobre el camello. Amén. Así que déjeme ir de nuevo. No lo quiere coger. Ahí está, muy bien. Déjeme ir a la parte anterior. Anyway, no va a tardar mucho llegar allá. Semana que viene vamos a estar en el capítulo 34. Amén. Déjeme darle adelante aquí para que lo pueda tener. Anyway, va a estar también en el programa. Muy bien. Jacob regresa a Betel. ¿Se acuerda que había estado en Betel? Allí conoció al Señor. Capítulo 34 al 36. Así que va a verlo. Hay muchas partes importantes en la historia. Así que le invito a que lo lea con detalle, esos 3 capítulos. Y la semana que viene nos damos cita aquí otra vez. Amén. Ya por ahí, después de este capítulo, entonces vamos a transicionar a la historia de José. Ya usted ve que en el capítulo 37 dice: José es vendido por sus hermanos. Y ahí comienza la historia de José, que es la última parte de Génesis. Amén. Si cuando tengamos los 26 estudios de Génesis, habremos terminado ya mismo en los próximos 2 a 3 meses. Amén, hermano. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Amén. Pues oramos en el nombre del Señor para que Él nos bendiga y nos acompañe a nuestras casas. Amén.